Buenos días para todos y todas. Estamos iniciando esta tercera semana de grabaciones para el tema de la capacitación en diversidad. Vamos a trabajar hoy entonces la presentación sobre el continuo de la sexualidad, pero importante pues aclararles a todos que vamos a empezar pues con algunos términos que nos hablan de los modelos prácticos para la determinación de la orientación sexual. Luego vamos a ver unas gráficas sobre el continuo y vamos a dar una pequeña explicación sobre ese proceso, alguna terminología que me parece importante también que les quede claro, y al final un proceso de el pedacito que vamos a hablar un poquito pues como de inicio de lo que es el tema de la intersexualidad. Entonces, para darle inicio, digamos, a este modelo que comprende pues todo el proceso de modelo práctico para la determinación de una orientación de la sexualidad sobre las personas lesbianas, gays y bisexuales, nos llevan a una reflexión sobre la diversidad, ¿cierto? ¿Qué es el tema de la diversidad? Creo que ya lo hemos venido aclarando en todo el recorrido que hemos venido haciendo en esta capacitación. Este modelo lo que nos permite es comprender las múltiples posibilidades de las preferencias o de las orientaciones con respecto a la atracción sexual, y que son tres: la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. Cuando hablamos de la preferencia, entonces tenemos que dejar claridad que en la preferencia es el gusto que tienen las personas por relacionarse afectiva y eróticamente. Es muy importante esos dos términos, la parte afectiva y la parte erótica, con personas del mismo sexo, para personas que vamos a conocer entonces como homosexuales, para personas de otro sexo, que entonces vamos a conocerlas como las heterosexuales, y de ambos sexos como las las bisexuales. Monick es un autor, en 1998 definió que un estado de orientación sexual no es lo mismo que un acto sexual. Entonces es muy importante que diferenciamos a partir de ese acto homosexual, incluye estas coaccionado pues digamos por las relaciones sin quedar predeterminado o una orientación u otra. Alfred Kinsey y algunos colaboradores, después de muchísimas experiencias con muchos sujetos, yo creo que alrededor de 5.000 y pico de sujetos masculinos y casi 6.000 femeninos, pues pusieron, digamos, la existencia de hombre y mujer en un continuo de la sexualidad, que es parte de lo que queremos hablar, y lo representan en esta gráfica. Entonces, él, digamos, lo ubica de 0 a 6 puntos, con columnas numeradas para abajo, donde hablamos de lo que sería el continuo. Esta gráfica entonces coloca en la columna 0 a las personas exclusivamente heterosexuales y en la 6 a las exclusivamente homosexuales. Hay otros entonces autores que a partir, digamos, de esta investigación han hecho otras apreciaciones diferentes, digamos, a esta gráfica, y les quiero contar que Alfred Kinsey entonces ubica en la columna 0 a los fundamentalmente heterosexuales, en la columna 1 a los que se reconocen por básicamente heterosexuales, en la columna 2 a los preferentemente heterosexuales, en la columna 3 a los bisexuales, a la columna 4 por los preferentemente homosexuales, a los 5 por básicamente homosexuales y a los 6 por fundamentalmente homosexuales. El 0, el fundamentalmente heterosexual, es persona que solo es atraída por uno del otro género y no es capaz de reconocer a la otra persona ni con su belleza, ni le despierta erotismo, ni le despierta nada, personas de su propio sexo. A las personas básicamente heterosexuales entonces pueden reconocer algunos elementos estéticos agradables o llamativos en personas del mismo género, sin que esto implique de manera necesaria búsqueda o realización de una actividad erótica. Por preferentemente heterosexuales es las personas que tienen más atracción por personas del mismo género, pero sienten también atracción por personas del mismo género. Las bisexuales entonces es la persona que presenta no preferencia, es decir, que la atracción es igual por uno u otro género, aunque no siempre, digamos, es del mismo género. Y por preferentemente homosexual se tiene más atracción por personas del mismo género, pero sin también atracción por personas, pero sienten también atracción por personas, digamos, del género contrario. Y los básicamente homosexuales entonces reconocen elementos estéticos agradables en las personas del otro género, sin que esto implique de manera necesaria búsqueda o realización de una actividad erótica.
¿cierto? Y en los 6, perdón que aquí me falta, digamos, el 6, en este campito, en la parte 6, los fundamentalmente homosexuales, entonces son personas que solo son atraídas por personas del mismo género, pero no son capaces de reconocer ningún elemento estético y apropiado para las personas del otro sexo. Entonces esta es la valoración de la escala 15, que es importante pues tenerla clara, y ellos hablan de ese continuo. Pero hay otros autores que han hecho, digamos, estudios, como el doctor Lizarriaga del Instituto Mexicano de Sexología, que lo vamos a ver más adelante, dirigido por el doctor Juan Luis Álvarez Cayó, y hace una aproximación distinta a esto. Vamos entonces a mirar qué es lo de la diversidad de género. Tiene que ver con las diferentes posibilidades que tenemos de ser hombre o de ser mujer. Aunque la cultura y la educación sexista nos ha mostrado solo dos posibilidades, hombres o mujeres. Ahí es donde entramos en todo el tema de la diversidad. Por esto se ha dado por el tema del aprendizaje. Entonces nos han dicho que los hombres deben ser masculinos y las mujeres femeninas. Parte de toda esta educación sexista, parte de toda esta formación que hemos venido teniendo a lo largo de nuestro recorrido es lo que nos ha enseñado y nos ha dicho, y es además de donde surgen todos los procesos de discriminación, de odio, demás, a las personas que no cumplen, digamos, este parámetro y que no se encasillan, digamos, dentro del rol de ser hombres y comportarse como hombres y de ser mujeres y comportarse como mujeres. En la vida cotidiana vemos que existen personas que no cumplen ese parámetro cultural y pues ellos mismos expresan que transitan, o sea, las personas de diversidad de género transitan, se mueven por una condición de género y es lo que conocemos como personas trans o personas transgeneristas, que es muy importante para que ahorita miremos en el continuo de la sexualidad que vamos a mirar de ahora en adelante. Los transformistas entonces son personas que cambian su rol de género por el contrario que les asignaron. Entonces lo hacen de manera puntual para un evento o para un acto determinado o como un trabajo artístico. Creo que hemos visto suficientes en los desfiles y en los demás que hemos encontrado, pues las personas que se transforman en digamos, hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Lo vemos más de hombres a mujeres, pero sin embargo también se puede presentar. Los travestis son hombres o mujeres, cualquiera de los dos, que cambian el rol de género, ¿cierto? Cambian su rol de género que le asignaron por el contrario, o algunos de ellos hacen cambios corporales totales o permanentes, temporales, perdón, o permanentes. Existen pues varias posibilidades del transvestismo, algunos son parciales y otros son totales, como les estaba diciendo, y es el gusto de usar una vestimenta cruzada, parcial o total, pero también comportamientos cruzados durante un rato del día. Aquí me comporto como hombre, aquí me comporto como mujer, con o sin una búsqueda de excitación o placer sexual, ¿cierto? Pueden buscar una reasignación hormonal, pero no quirúrgica de órganos sexuales, ninguno de los dos. El travestismo tiene varias divisiones, puede ser travestismo fetichista, es el uso de una prenda o objeto con el fin de obtener un placer. También existe el travestismo parcial, que se caracteriza por el uso de una sola prenda o comportamiento, un rol genérico predeterminado que coincide con ese sexo, cualquier preferencia. Los hombres frecuentemente buscan una excitación, pero no una reasignación, y las mujeres no buscan excitación y muchas veces ni siquiera la reasignación. Existe también el travestismo total, es una vestimenta cruzada, es una vestimenta completa, todas las prendas, todo el tiempo, rol o identidad de género que coincide con su sexo, cualquier preferencia genérica, o sea, cualquier orientación. Es importante que tengamos claro que en este tema vamos a dejar de lado pues como el tema de la orientación sexual, porque pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Y los hombres pues tienen gran ansiedad que se baja al travestirse, pero algunos de ellos les puede generar culpa. Eso no es una generalidad, eso no es una cosa que se presente, pero en algunos uno ha podido encontrar eso. En este proceso del continuo es muy importante tener claro que las personas transitan de un lugar a otro sin que eso les signifique muchas veces angustia y dolor, aunque la cultura les pone a que los hombres se deben comportar como mujeres y las mujeres como hombres, como les estaba hablando ahorita, pero que eso no es el sentir de ellos. Y las personas transexuales entonces son personas que presentan una inconformidad entre el sexo al que pertenecen y al que sienten que quieren ser.
Se dice que son mujeres que se sienten hombres y se dice que son hombres que se sienten mujeres. Lo que buscan es que su cuerpo esté de acuerdo a lo que ellos quieren o sienten. Situación que se presenta desde la infancia, solo que por el proceso cultural, por el proceso, digamos, social y familiar, para ellos no es tan fácil asumir una situación tan clara pues a la hora de poderlo expresar. Por eso muchas de las personas transexuales tienen que llegar a la edad adulta para poder manifestar, digamos, ese proceso. Las personas transgeneristas, es decir, las que son transformistas, travestis y transexuales, pueden ser, lo que ya les decía, heterosexuales, lesbianas, gays o bisexuales. Cuando se da un tránsito por un género y su orientación sexual, no la tienen que cambiar. La orientación sexual muchas veces de la identidad de género no son equivalentes ni se asumen de la misma manera por las otras personas. Pueden cambiarse de diferentes formas. Muy importante porque muchas veces se piensa que si una persona cambia, entonces tiene que cambiar su orientación. No necesariamente, la orientación es un sentir íntimo y privado frente a ese proceso. Esta es parte del continuo también que modificó el doctor Lizarriaga del Instituto Mexicano de Sexología, que dirige el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, y habla entonces, ya no le asigna, digamos, un número de 0 a 6 como lo vimos en el continuo anterior, sino que habla de las personas fundamentalmente heterosexuales, básicamente heterosexuales, preferentemente heterosexuales, porque ahí entra tres conceptos básicos, que es la persona que es practicante, la persona que lo hace desde su fantasía y la persona que no es practicante. Entonces en ese continuo él se mueve en esas tres esferas y por eso los pone en esas casillas. Y bisexual, igual practicante, abierto, fantasía o no practicante. Y en el tema de la homosexualidad vemos que también se pueden mover en las personas que son preferentemente homosexuales, básicamente homosexuales y fundamentalmente homosexuales, que fue la explicación que les di anteriormente frente a ese proceso. ¿Qué quiero significar con esto? Es que el continuo de la sexualidad no somos netamente un proceso. Dentro de ese mismo proceso de la heterosexualidad o la sexualidad nos movemos según lo ubican estos autores, y es importante tener claro que igual que como los transgeneristas transitan, también nosotros podemos transitar en un periodo u otro. El continuo entonces el continuo trans, entonces podemos ver que desde ese continuo hay una persona que puede, el travestismo por ejemplo, si ponemos como ejemplo el travestismo, entonces podemos ver que dentro del travestismo entonces el sexo puede ser masculino, de mujer o de hombre. En el transgenerismo también igual. El género puede ser femenino o masculino dependiendo de cómo el travesti se sienta. El rol puede ser femenino o masculino. La identidad puede ser femenina o masculina. Pero en la preferencia genérica, mire que todos tienen exactamente el mismo comportamiento. Pueden ser homosexuales, pueden ser bisexuales o pueden ser heterosexuales. Por eso es muy importante dejar claro que la orientación o preferencia genérica no tiene nada que ver con el tránsito que se hace en el género. Reasignación hormonal, miren que los únicos que se hace reasignación, es el transgenerista, que lo puede hacer parcial, y el transexual, que sí lo hace total. Su búsqueda es, su fin último, es la reasignación. En el bigenerismo algunas veces, igual que en el transvestismo. Reasignación quirúrgica, ya cambios de órganos sexuales masculinos por órganos sexuales femeninos y viceversa, solo lo hace el transexual. ¿Listo? Entonces, para que aquí, este transgenerismo no, perdón, este está mal, y aquí en el transexualismo es la única persona que en su fin último lo que busca es, la reasignación quirúrgica del asunto. Los intersexuales, entonces, ya el continuo pasamos del continuo, a toda la parte de la diversidad de género. Entonces nos han dicho que una persona con cromosomas 46XY debe tener testículos, los cuales producirán testosterona, lo cual hará que tenga pene, que al nacer dirán que es un niño, por lo tanto lo han comportado como un niño, lo visten como niño y demás. Pero por otro lado nos han dicho que si esta persona tiene cromosomas 46XX, tendrá ovarios, los cuales producirán estrógenos, los cuales harán que tenga una vulva, y al nacer dirán que es una niña. Con esta organización lineal que nos han dicho, solo existen dos cuerpos, hombres y mujeres. Pero durante toda la historia de la humanidad y todo el transcurso que hemos venido estudiando, se ha demostrado que no solo hay dos cuerpos, que hay unos cuerpos
diferentes y que son los que conocemos como intersexuales. Son aquellos que no tienen las características lineales en la relación entre cromosomas, o sea, realmente no tienen gónadas o testículos u ovarios, hormonas genitales, y estas se combinan de diferentes maneras que hacen pensar que tienen características de hombres o de mujeres al mismo tiempo. Muchas veces oíamos por ahí en algunos de los talleres que nosotros presentábamos, entonces si será hombre o mujer, será mujer o hombre. Esas